Bien, como os decía, vamos a ver esta parte práctica, vamos a ver Teamfolic en funcionamiento y para ello lo que vamos a hacer es ver ambas versiones. Vamos a ver la nueva versión que aún está en beta bueno, aún hay que pulir muchas cosas y incorporar otras funcionalidades que están ahí en el cajón y veremos también alguna otra funcionalidad con la versión de escritorio, en este caso con la versión para Linux. Bien, pues la versión web es esta. Básicamente aquí este sería el portal de entrada. Ya me he autenticado con mi usuario Cyberworld y, y bueno, este es el inicio. Ahora lo que haríamos, en este caso, todas las operaciones estarían en la parte de búsqueda. No voy a entrar en todo lo que tiene, voy a entrar en aspectos muy concretos porque tampoco quiero perderme por la herramienta. Básicamente, la herramienta se centra en un buscador. El buscador tiene dos apartados principales. Uno que son los filtros de búsqueda. Podemos filtrar por diferentes filtros, en plan fecha u hora, fecha de inicio, fecha de fin, por el origen, el destinatario, un poco algo parecido a lo que tiene la búsqueda avanzada de Twitter, añadiéndole algunas otras funcionalidades y todo esto, bueno, pues añadiéndole las operaciones, con los resultados que vamos a obtener, pues vamos a aplicarle estas operativas que tenemos aquí, ¿no? Podemos obtener información sobre qué aplicaciones utiliza para publicar contenido, podemos extraer información de cuentas que son privadas que a priori no podríamos tener acceso, podemos ver qué redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer varios ejercicios muy concretos, ¿no? En primer lugar, vamos a ver, tengo aquí un enlace, creo que seguramente muchos recordarán, sobre todo los asistentes españoles, ¿no? Aquel, aquel año 2017, eh, finales de octubre, noviembre de 2017, que estaba, bueno, pues la cosa un poco agitada aquí en España con Cataluña y hubo un día en el cual, en este caso vemos aquí esta noticia, es del 31 de octubre de 2017, un periódico del País nos dice que Puigdemont, que era el presidente de Cataluña, y 5 consejeros se habían marchado a Bélgica. Esto era del día 31, comentaban que el día 30 se había marchado, había huido, cogido por sorpresa a todos, ¿no? Entonces, una de las cosas que vamos a hacer, que es interesante, vamos a analizar la cuenta, en este caso, de Carles Puigdemont, que es KRLS, y lo que vamos a hacer es, vamos a buscar sobre esa fecha concreta. En este caso vamos a coger, por ejemplo, unos días antes, por ejemplo, a partir del 20 de octubre de 2017, y unos días posteriores a ese 31, vamos a coger, por ejemplo, el día 5 del 11 de 2017. Es decir, vamos a unas 2 semanas anteriores y una semana posterior, y lo que vamos a hacer es analizar qué publicaciones hizo en la red de Twitter en esos días, porque hay un aspecto que me gustaría comentar, ¿no? Y lo que vamos a hacer en este caso, bueno, podemos obtener un diferente tipo de información. Vamos a tener, por ejemplo, la actividad del usuario en esas fechas, las aplicaciones que utilizaba para tuitear, por ejemplo, y vamos a coger los tweets que publicó en esa fecha. Vamos a hacer la búsqueda. Y ahora lo que está haciendo es, yéndose a ese periodo, a esas 3 semanas de 2017, está recopilando información del timeline de esta cuenta de Twitter, que es RLS, y la está procesando, analizando para mostrárnosla de una manera que nos resulte más cómoda, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos dice que publicó 22 tweets. En este caso podemos ver en qué franjas horarias publicó el contenido. Por ejemplo, esto es hora UTC. Por lo tanto, por ejemplo, aquí, si estamos aquí en España, sería UTC más 2. Estamos hablando, por ejemplo, que entre las 8 de la mañana y la 1, ¿no? De la 1 de la mañana y las 8 no tuiteaba. Bueno, posiblemente esas sean las horas que
que dedica para dormir. En cualquier caso, tenemos que analizar un periodo mucho más amplio. Estamos analizando solo 3 semanas. Cuanta más información recopilemos, más fiable será. Y lo que sí que podemos hacer, por ejemplo, es que en cualquier momento, en cualquier franja horaria, podemos clicar y consultar esos tweets en concreto que ha publicado en esa hora, ¿no? Estamos cogiendo tweets de las 18 horas, publicó estos 3 tweets, ¿no? Podemos ir a cualquier contenido. Podemos ir, si bajamos, no solo las franjas horarias, sino los días de la semana en los que tuiteaba. Por ejemplo, si aquí veíamos que tuiteaba, bueno, más o menos tuitea más por la tarde, en este caso vemos que sobre todo los jueves es cuando más tuitea. Igualmente podemos clicar en cualquier punto y veamos los tweets que ha publicado en jueves, ¿no? Y bueno, esto sería cuestión de analizarlo. Lo que quería centrarnos es en la parte de las aplicaciones que utilizaba para publicar contenido, ¿no? En este caso, vemos que lo que más utiliza en esas 3 semanas, repito, estamos analizando únicamente 3 semanas, lo que más utilizaba era iPhone, eran dispositivos iOS, ¿no? iPhone, iPad y un dispositivo Android. Podemos ver los tweets que utilizaba con cada uno de ellos. Y lo que resulta relevante también es ver en qué franjas horarias publica contenido con cada dispositivo, ¿no? Desde el iPhone, por ejemplo, desde el iPad, publica por la mañana, a primera hora de la mañana, quizás sea su dispositivo personal. Y luego hay un dispositivo, un iPhone Android, que podríamos intentar averiguar cuál es su dispositivo, si es que tiene dos, uno es el suyo y otro es el de su asesor, por ejemplo. Entonces, hay una cosa que resulta, como decía, relevante. Vamos bajando, estos son los tweets, hemos dicho que recoge también los tweets que ha publicado, esos 22 tweets en esas 3 semanas. Y lo que vamos a hacer es ordenarlo por fecha. Vamos a ir del más antiguo al más actual. Si vemos, siempre ha publicado con iPhone o iPad, iPhone o iPad, iPhone o iPad. Si hubiéramos tirado más para atrás, tendríamos más de lo mismo, más iPhone, iPad. Vamos a pasar de página. Y vemos aquí la primera aparición de Android, publicación desde un dispositivo Android, la aplicación de Twitter para Android, fue el día 31 de octubre de 2017, que coincide curiosamente con el día que marchó el 30, el 31 ya estaba en Bruselas, en Bélgica, ¿no? Claro, esto es interesante, no lo había utilizado nunca anteriormente. A partir de ese día, que es justo coincide cuando marcha, aquí podemos jugar con varias interpretaciones. Podría ser que fuera su dispositivo personal, fuera un iPhone y que lo cambió y pasó a utilizar un Android. O no era su dispositivo, era por ejemplo el de su asesor, que su asesor se quedó aquí y no se marchó, y la persona que le acompañó o la persona que suplía esas funciones allí en Bruselas utilizaba un Android, ¿no? Bueno, aquí mucha tela que cortar y muchos discursos. Podríamos ver, por ejemplo, esto, un análisis ultra rápido, ¿no? Podemos ver qué es lo que publica con cada uno, porque nos puede dar idea, ¿no? De qué es lo que publica. Por ejemplo, si nos vamos a las publicaciones de Android, vamos a ver qué tipo de contenido publica, ¿no? Estos son los 4 tweets que empezó a publicar pues, a partir del 31. Vemos que el 31 y el de octubre, 2 de noviembre. Y bueno, podemos ir, bueno, aquí tenemos más información, Twitter, idioma, retweets. Podemos ir a consultar, por ejemplo, los tweets directamente y podemos ver qué es lo que publicó. También tenemos, en el reporte también tenemos el contenido, lo podemos reproducir desde HTML. Pero bueno, vemos que estas cuentas, si nos fijamos, lo que publican es un tweet con un vídeo de algún medio, de un medio internacional, un medio de televisión, de alguna entrevista. Curiosamente, todas tienen el mismo contenido, ¿no? Podría ser, esta es una suposición totalmente, podría ser que este fuera bueno, un asesor, una persona que hace de community manager, ¿no? Que le lleva su cuenta y que en este caso era distinto a la persona que había aquí antes de su marcha, ¿no? Podría ser. Bueno, aquí ya digo, podríais jugar y siguiendo analizando con tiempos atrás, tiempos posteriores, qué tipo de imágenes, contenido publican con cada uno, nos puede dar pistas a diferentes interpretaciones. Bueno, este es un primer ejercicio para que veamos qué podemos
obtener y cómo de una forma fácil, esta es información que podríamos obtener manualmente, como decía, pero bueno, el hecho de que nos presente este informe de una forma estructurada y la navegación es mucho más cómoda y nos permite sacar esas conclusiones, esas interpretaciones, en cualquier caso, que pueden ser erróneas, porque estamos iniciando un periodo muy concreto y siempre nunca hay certezas, todo son probabilidades, ¿no? Entonces, bueno, viendo este ejercicio, vamos a hacer otra práctica. Vamos a ir, por ejemplo, bueno, por ejemplo, en que estamos, podríamos ir a analizar, por ejemplo, el perfil de este usuario que teníamos. Y nos devuelve, bueno, pues la foto de perfil, la de fondo, imágenes, datos básicos, pero bueno, lo que podemos ver, por ejemplo, cómo de activo es, ¿no? Cuántos tweets o likes hace por día. Podríamos consultar las listas en las cuales listas que ha creado o las listas en las cuales le han incorporado, ¿no? Y también nos da pistas a saber, conocer algo sobre una persona. Si a ti te incluyen una lista relacionada no sé, con cocina, aspectos culinarios, no sé, pues a lo mejor eres cocinero o te mueves por ese entorno, ¿no? En cambio, si, no sé, pues todo son listas de hacking, ciberseguridad, etcétera, posiblemente te dediques a esta actividad. Entonces, bueno, esto es otra forma también de obtener información. Pero como decía, lo que vamos a ver ahora es, por ejemplo, vamos a coger información de un usuario. Vamos a intentar identificar en qué redes sociales aparece un usuario. En este caso vamos a coger un usuario que siempre suelo utilizar para las pruebas, Steve Wozniak, cofundadores de Apple. Vamos a coger desde, por ejemplo, desde hace 3 semanas aproximadamente hasta ahora, 2 semanas hasta ahora, 3 semanas. Vamos a ver qué redes sociales. Vamos a ver, por ejemplo, los tweets. Podemos marcar y desmarcar opciones, iríamos añadiendo resultados a nuestro report. En este caso, bueno, pues vamos a marcar únicamente la parte de redes sociales. Queremos saber este usuario en qué redes sociales está. Lo más, como siempre, para tener más información, cuanto mayor volumen analicemos, más probabilidades hay de que obtengamos más datos y con esos datos podamos ir tirando del hilo y consiguiendo más información. Vamos a ver qué información obtiene y ahora comentaremos qué podemos hacer, porque esto de los filtros da mucho juego y, por ejemplo, si estamos buscando información sobre un usuario, bueno, ahora lo vamos a ver, ahora que nos ha devuelto los resultados. En este caso, por ejemplo, nos devuelve los tweets que ha hecho este usuario. Ha publicado muy poco en estos días. Y veremos que rápidamente, bueno, pues nos retorna, en este caso, la cuenta de Twitter, que ya sabíamos, con el nombre, el identificador de Twitter. Interesante porque si cambia el nombre, bueno, pues por el identificador lo podemos ir identificando. Si la cuenta es privada o no, en Instagram, en Foursquare, en Facebook, en otras redes. Esto, analizando solo estas 3 semanas, que solo había 4 tweets, pues nos devuelve muy pocos resultados, ¿no? En este caso ha identificado Twitter y Foursquare, donde además, bueno, pues podemos ir a consultar, pues esta es la foto que tiene de perfil, podemos ir a consultar la cuenta en esta red social, podemos ver su identificador y nos da información también sobre qué aplicación. Esta aplicación no la teníamos en Twitter, pero en Twitter nos decía que era la aplicación de la que tuiteaba era Foursquare, pero no nos decía nada más. En este caso podemos saber que tuitea desde un dispositivo iOS, ¿no? Bueno, como decía, podemos ir buscando más datos, ¿no? Pero lo que quería enseñaros con este ejemplo, aparte de mostraros las redes sociales, es la utilidad que tiene la aplicación, jugar con los filtros y las operaciones. Podemos buscar, por ejemplo, cuáles son las palabras más frecuentes que utiliza un usuario, si buscáramos filtrando por un usuario y utilizando la operación de frecuencia de palabras, pero podríamos obtener también, realizar esta misma operación buscando, en lugar de sobre un usuario, sobre una área geográfica. Podríamos decir, por ejemplo, en el área geográfica, en la Sagrada Familia, si buscamos en un radio de 500 metros, ¿qué es lo que se está hablando allí? ¿De qué se está hablando?
pues bueno, utilizando esto, podríamos ir combinando, ¿no? Igual que, por ejemplo, qué aplicaciones se utilizan en este área, etcétera, ¿no? Entonces, da mucho juego el hecho de combinar diferentes parámetros. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a buscar, vamos a hacer ese ejemplo que decía, vamos a buscar un área, unas coordenadas de un sitio turístico, en este caso podríamos coger, no sé, pues por ejemplo, el Camp Nou, campo del Barça, para aquellos aficionados al fútbol. Seguro que muchos madrileños. Bueno, aquí estas son las coordenadas que nos interesan, ¿no? Cogemos, por ejemplo, latitud, se la pasamos aquí a Teamflick, le pasamos la latitud, vamos a pasar la longitud. Y le vamos a decir, por ejemplo, en un radio de, por ejemplo, 500 metros, podemos seleccionar millas o kilómetros, y lo que vamos a hacer es buscar, por ejemplo, algo más actual. Está todavía aquí la fecha de 2017. Vamos a buscar, por ejemplo, el 6 de 9. Vamos a coger algunas fechas cercanas para que la consulta no se demore demasiado. Entre el 6 y el 9 de septiembre. Todo lo que se publicó en esa área geográfica, y lo que vamos a coger es la actividad, las aplicaciones, frecuencia de palabras, tweets y redes sociales, por ejemplo. Vamos a ver qué podemos encontrar en esta zona, en esa fecha, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos monitorizar, como decía, pues un evento, incluso en el pasado, podríamos ir a buscar de qué temáticas estuvo hablando, podemos ver qué contenido multimedia se publicó en esa zona, quién lo publicó, quién publicó el contenido original, si era un retweet. Todo esto lo podemos obtener a través de Teamfolic. Vamos a ver qué resultados retorna. Aquí, mientras tanto, bueno, pues puedo comentar aquí los filtros que tenemos. Podemos filtrar, por ejemplo, también pues, por idioma, si queremos filtrar por retweets, que incluya retweets o no, o solo tweets originales, contenido multimedia, si queremos que incluya contenido multimedia o no, imágenes o solo, o vídeos, si incluye enlaces, etcétera, ¿no? En este caso, bueno, pues nos ha retornado estos 43 resultados. Podríamos ver en esta zona, recordemos, es el campo del Fútbol Club Barcelona, en qué horas tuitea más la gente. Bueno, pues tuitea más por la tarde, seguramente se visita más por la tarde que por la mañana en estas franjas horarias. Quizás he cogido, no he mirado las fechas, seguramente sería entre semanas. Si miráramos fechas de fin de semana, seguramente sería al revés, o sería todo el día. Vemos que, bueno, pues no, eran domingo, lunes, martes, miércoles. Vemos qué aplicaciones. Esto es interesante, por ejemplo, si quisiéramos conocer desde qué aplicaciones podemos publicar en Twitter. Pues podríamos coger una zona que fuese muy concurrida, un lugar turístico, seleccionar un rango de fechas bastante amplio, decir que filtre por aplicaciones, y aquí tendríamos el listado de todas. Generalmente, pues tendríamos aplicaciones que seguramente ni desconocemos, ¿no? que podemos utilizar para ello. Podemos ver, bueno, en qué franjas horarias, como decía, utiliza para cada una de ellas. Pues Instagram se suele utilizar por la tarde más. Hay más usuarios pues, de iPhone que de Android. Y, bueno, los tweets que se publican, si hay tweets que publican pues, con diversas imágenes, pues podríamos consultarlas. Ir a consultar el usuario en concreto que lo ha publicado. Podemos ver lo que decía, de qué temática se está hablando en esa zona. No sé, pues por ejemplo podemos ver, podemos haber seleccionado en la Casa Blanca de qué se está hablando ahora, ¿no? Y no sé, y en París y en este aeropuerto en concreto, y ver si hay algo, no sé, pues algún tipo
de una forma rápida con esta nube de palabras podemos ver, no sé, pues si hay algún tipo de manifestación, hay algún tipo de comentarios negativos, de campaña, de fake news, etcétera, podemos detectarlo. Aquí podemos filtrar también, bueno, pues cuáles son las palabras que más se utilizan. Y, bueno, en este caso, pues bueno, hemos dicho que también qué redes sociales. Aquí podemos ver qué usuarios había en esa zona en esos días, ¿no? Bueno, pues podemos ver que existen estos usuarios y en qué redes sociales se encuentran, ¿no? Bueno, pues hay usuarios que tienen cuenta en Twitter, en Instagram. Podemos ordenarlos, pues por ejemplo, los de Instagram, aquí por número de usuario, para seleccionar todos los que tienen cuentas de Instagram y podemos detectar algunas cosas curiosas. En general se suele mantener el nick, pero hay algunos que, por ejemplo, pueden cambiar de imagen de perfil o de nombre, ¿no? Por ejemplo, este usuario Gómez de Negri, aquí es Gómez de Negri Pons, la foto también es diferente. Teamfonic puede tener falsos positivos, perdón, falsos negativos, pero no tiene falsos positivos. Es decir, si este usuario dice que tiene esta cuenta de Instagram, es porque la tiene, porque ha publicado desde este usuario. Lo que hace Teamfonic es que ve que se ha publicado desde Instagram, se va a la página de Instagram, recoge los datos, o se va a la web de Foursquare, ve que desde allí tiene perfiles de Facebook, se va a Facebook, recoge la información y así va tirando del hilo y puede ir sumando información. Entonces, bueno, podríamos ir cambiando de página y ver si hay más resultados en otras redes. Sería de una forma, ¿y esto qué podríamos hacer? Bueno, pues podríamos bajar, por ejemplo, pues el JSON o el CSV. De cualquier resultado podríamos extraer, de cualquier resultado podemos extraer, exportar los resultados para luego importarlos en otra herramienta, ¿no? Es un JSON, por ejemplo, con las palabras, pues ahí las tendríamos todas, o el CSV, etcétera. Bueno, sería otra forma de ir obteniendo información. Vamos a hacer otro ejercicio. En este caso, podemos utilizar la versión del escritorio. Yo la tengo aquí descargada. Vamos a ejecutarla. Y en apariencia es bastante similar en cuanto a las opciones. Bueno, ahora me he dejado una operación que ahora os quiero enseñar. Una de las cosas que voy incorporando también, por ejemplo, en Teamfonic son otras funcionalidades adicionales, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, de reconocimiento facial o de procesamiento de lenguaje natural, de análisis de sentimientos, etcétera, etcétera, que dan más valor a los resultados y la interpretación que podemos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del apartado de herramientas de reconocimiento facial, podríamos coger y, bueno, pues subir una imagen, por ejemplo, que detecte qué personas aparecen y a partir de ahí hacer búsquedas, pero podemos hacer cosas combinadas, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, vamos a buscar, este fin de semana tuvo lugar en Galicia el Foro La Toja, un simposio con carácter internacional y marcadamente político, donde estuvieron pues expresidentes del gobierno de España y personajes destacados de la política a nivel internacional. Lo que podemos hacer es buscar información sobre ellos y ver cómo somos capaces de identificar de forma automática a personas que estuvieron en un lugar, ¿no? Para ello podríamos hacer, por ejemplo, vamos a buscar una palabra, Foro La Toja, que es el nombre de la cuenta de Twitter y el hashtag que se utilizó. Esto tuvo lugar del 1 al 3, creo que de jueves a sábado. Vamos a buscar como fecha el 4, el día después, que no haya demasiado movimiento. Esto genera muchos hashtags y mucho contenido. Y vamos a filtrar también por hora. Vamos a buscar, por ejemplo, solo mediodía hasta las 11:59, por ejemplo, del día 4. Vamos a buscar
¿vale? Que tuvieran esta palabra. Y lo que vamos a hacer es descargar contenido multimedia. Solo queremos descargar contenido multimedia que se publicó ese día entre esa franja horaria y que incluía esa palabra. Vamos a hacer la búsqueda y lo que vamos a recopilar, como decía, son esos tweets que ha publicado pues, diferentes usuarios conteniendo ese hashtag o esa palabra clave que podemos combinar con otras, podemos filtrar también por aplicación, o decir que aparezca esta palabra pero que no aparezca estas otras. Y bueno, lo que vamos a hacer es recopilar esos tweets y vamos a descargarnos. Como veis, aquí aparece el contenido multimedia que se ha publicado, qué fecha, desde qué aplicación, el usuario. Y bueno, también nos da más información si es por ejemplo, si es un retweet, si es una respuesta a otros usuarios. Podemos ver qué usuarios, por ejemplo, si responde a un usuario, sabemos que este usuario conoce de la existencia del otro. Esto nos permitía también establecer relaciones. Pero bueno, ahora lo que queremos es, por ejemplo, vamos a descargar el CSV con todo el contenido, tal cual. Lo vamos a ir a herramientas, vamos a seleccionar el fichero que hemos descargado. Vamos a coger el más actual. Vale, este de aquí. Lo abrimos, el que acabamos de generar. Decimos que extraiga las caras. Si hubiéramos subido una imagen, podemos subir una imagen, un conjunto de imágenes. Si subimos una imagen, nos descompone la imagen, nos extrae, mejor dicho, las caras que aparecen en esa imagen. Y sobre esas caras podemos hacer la búsqueda. En este caso, hemos seleccionado tweet, de esos tweets hemos cogido las imágenes. Ahora podríamos seleccionar, por ejemplo, que buscara en todas estas imágenes o en una imagen en particular, por ejemplo, en esta imagen que aparecen muchas personas. Lo que vamos a hacer es buscar, Teamflink va a extraer las caras que aparecen en esta imagen o en el conjunto de imágenes que hayamos indicado. Lo vamos a buscar, por ejemplo, en el usuario Foro La Toja. Y le vamos a buscar, podemos buscar, por ejemplo, que busque en las imágenes de perfil, en contenido multimedia que se haya publicado, imágenes, vídeos o en cualquier zona. Vamos a decirle que busque únicamente en los amigos de esta cuenta, del Foro La Toja. Vamos a ver a quién sigue esta cuenta y que analice, por ejemplo, los 10 últimos, las 10 últimas personas a las cuales sigue esta cuenta y vamos a hacer la búsqueda. Lo que estaré haciendo ahora es, para cada imagen que hemos seleccionado, extrae las caras, descarga los seguidores o los amigos que hayamos seleccionado. De estos seguidores o amigos extrae la imagen de perfil o el contenido multimedia que hayan publicado, lo recopila e intenta hacer matching entre cada una de las caras que tenemos en las imágenes objetivo con los perfiles que hemos seleccionado. En este caso vemos que ha seleccionado, que ha identificado dos personas en esta fotografía, a Mariano Rajoy y al presidente Sánchez Castejón. Vemos que efectivamente pues aquí aparece Sánchez Castejón y Mariano Rajoy, con lo cual los ha detectado correctamente. No es infalible, puede fallar, pero esto nos permitiría automatizar el proceso, ¿no? Igual que hemos hecho con los últimos, podríamos buscar con los primeros amigos. Podríamos buscar sobre el conjunto total, pero bueno, para que vaya más rápido, buscamos sobre los primeros. Y el resultado, creo que me he dejado algo, el resultado será distinto porque ahora estamos buscando sobre otros usuarios. Hemos buscado sobre los últimos, ahora vamos a buscar sobre los primeros. Vamos a buscar únicamente imágenes de perfil. Esto, por ejemplo, si estuviéramos analizando, por ejemplo, un evento, una zona, una área geográfica y, no sé, una manifestación que viéramos que la ha publicado o que la ha convocado, no sé, pues gente de una determinada ideología, si buscáramos en las redes sociales cuentas con partidarias de esa ideología, quizás alguien que aparece en la manifestación sigue alguna de estas cuentas y podríamos hacer matching de forma automática. Por ejemplo, sería un caso de uso, ¿no?
Bueno, aquí dependerá del número de usuarios que tenga, pues tardará más o menos la consulta. Aquí vemos que efectivamente pues ha detectado a otras personas, en este caso pues a Josep Piqué, por ejemplo, que es el presidente del Foro La Toja. Aquí tenía sentido, era una de las primeras personas que seguía la cuenta de Twitter, pues es interesante conocer cuáles son los primeros contactos, las primeras cuentas, los primeros seguidores, los primeros amigos, porque generalmente son los que guardan más relación contigo, son los que más conoces o te creas la cuenta y enseguida te siguen porque saben que te las has creado. Bueno, es interesante conocer y analizar estos aspectos. Y como otro ejercicio, tampoco me quiero extender demasiado, vamos a ir ahora sí a la parte de escritorio y vamos no sé si lo tenía ya ejecutado, no, creo que lo he cerrado. Vale, vamos a volver a ejecutar. Y lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es la parte de geolocalización que no lo hemos visto en la otra, la vamos a ver cómo funciona en la versión actual que ahora hay publicada, ¿no? Vamos a buscar, por ejemplo, sobre el usuario que teníamos anteriormente, Steve Wozniak. Y lo que vamos a buscar es en operaciones y vamos a analizar, por ejemplo, 500 tweets. 500 tweets entre, por ejemplo, vamos a seleccionar, por ejemplo, entre abril, por ejemplo, entre el 1 de abril y ahora, la fecha actual. Y vamos a hacer la búsqueda, vamos a simplemente con estos resultados a ver qué selecciona. Lo que vemos aquí en la parte inferior, cómo va procesando los tweets hasta llegar a esos 500 dentro de ese periodo que habíamos comentado. Lo está descargando y lo está procesando para que luego sea fácil de interpretar y nos lo está generando, exportando en otros formatos como KML que ahora veremos, ¿no? Entonces, nos genera el informe, en este caso pues, en formato HTML, y lo que haríamos sería, bueno, pues ir a buscar ese informe. Bueno, realmente es bastante sencillo, simple, pero lo que nos interesa es la parte de geolocalización, ¿no? Este usuario publica mucho em, con la geolocalización activada y es muy fácil seguirle y bueno, no tiene ningún inconveniente en publicar dónde está en cada momento. Entonces veríamos de esos 500 tweets, cada tweet desde dónde lo ha publicado, por ejemplo, desde qué coordenadas, la ubicación, si ha publicado contenido multimedia, desde qué aplicación ha tuiteado, tuitea mucho desde Foursquare, podríamos consultar el tweet en concreto o ir a las coordenadas para ver desde qué punto exacto lo tuiteó, ¿no? Pero como decía, lo importante o lo relevante no es analizar un tuit en concreto, sino recopilar muchos y verlos en su conjunto, verlos alejarnos un poco y ver toda esa información. Podemos ver, por ejemplo, para qué es útil, por ejemplo, para, como decía, ¿no? Ver cuál es la ruta que ha seguido ese usuario. Pues, por ejemplo, este usuario estuvo en Berkeley 15 días como mínimo, luego estuvo en Ventura un día, luego en California, Los Gatos, Reno. ¿Y por qué lo sabemos? Lo sabemos porque ha publicado en esas fechas. Igual se fue, luego no publicó nada en el otro sitio, volvió, publicó desde este, pero sí que nos da bueno, una pista de por dónde estuvo en esas fechas, ¿no? Si ha estado en dos localidades distintas, podemos intentar deducir qué medio de transporte utilizó, por ejemplo, por el tiempo que tardó en desplazarse de un sitio a otro, cuáles eran la distancia que los separaba, qué medios de locomoción había cercanos, si había paradas de autobús, si había metro, si había tren, si había aeropuerto. Y bueno, pues aquí nos permite trazar esa ruta y podríamos llegar a predecir, por ejemplo, cuáles son sus hábitos. Si, por ejemplo, todos los jueves va a cenar a este restaurante, ¿no? Como expuse en un ejemplo en una conferencia pasada. Cosas de este tipo son las que suelen ser interesantes, ¿no? Interesantes también cuáles son los lugares desde cuáles publican más contenido. ¿Desde qué ubicaciones publica más contenido? Porque si publica mucho contenido todos los días de la semana, por ejemplo, en horario nocturno,
pues quizás sea su lugar de residencia. Si solo publica en fines de semana, pues a lo mejor es su segunda residencia o lugar donde está de vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, pudimos ver que entre los lugares que más ha tuiteado, pues en Berkeley los gatos, pudimos ir y consultar, por ejemplo, pues por aquí tiene una vivienda, ver cuál es su casa, desplazarnos y incluso ver con Street View y analizarla para obtener detalles que nos puedan dar idea bueno, de información que pueda ser útil para cualquier tipo de investigación en la que estemos en ese momento. Bueno, aquí podríamos desplazarnos. Como decía, podríamos coger y ubicarnos y acercarnos para ver con más detalle pues, tipos de vehículos que utiliza, etcétera. Y bueno, también tenemos otra serie de gráficas donde representa pues cuáles son los tweets, donde publica más tweets en cada ubicación. Y lo que ha hecho también, cuando hemos realizado esta consulta, lo que ha hecho ha sido descargar un fichero KML, que ahora podemos abrir, vamos a abrir en Google Earth, y junto a ese HTML que ha generado como salida con los datos, como digo, nos ha generado este KML. Por defecto lo genera en el directorio donde lo tenemos instalado. Tiene el nombre por defecto que no lo hemos cambiado, tinfolic.kml, y aquí lo que nos permite es ver otra forma de visualizar el mismo contenido, ¿no? Desde dónde tuitea, y bueno, podríamos ir pues, ampliando, podríamos ir navegando, podríamos dentro del contenido también colocado algunas etiquetas, por ejemplo, donde tiene contenido multimedia, por ejemplo en este tweet ha publicado una foto. Podríamos ver cómo llegar a este sitio, etcétera. Podríamos navegar hasta alguna zona concreta, ver si tuitea cuál es la zona o saltar directamente a un tweet. Bueno, pues de una forma muy visual, pues es otra forma de verlo, ¿no? Porque a lo mejor nos interesa más otros detalles más a nivel físico que no virtual y puede ser interesante este tipo de representación, ¿no? Bien, pues esta es otra de las capacidades, ¿no? Y bueno, voy a ir finalizando la sesión. Voy a eh, estaré disponible para cualquier consulta, cualquier sugerencia. Básicamente la presentación ya no tenía nada más que añadir. Simplemente pues agradecer a todos vuestra asistencia, vuestra atención y por supuesto os animo a seguir investigando en estos temas de ciberinteligencia, seguir utilizando, descubriendo nuevas herramientas y aquellos que no conociesen Teamfolic, pues bueno, espero que se haya despertado un poco el gusanillo para intentar profundizar y si alguien tiene algún tipo de consulta, por supuesto estaré a vuestra disposición para responder a través de mi cuenta de Twitter, mi correo, me podéis localizar haciendo esa búsqueda en redes sociales. Sin más, muchas gracias y agradecer a Cyberwall el espléndido trabajo que realiza con esta iniciativa.